Nuestra primera entrada tiene que ver con la semiótica y sus fundaciones. Consideramos que es fundamental empezar por el principio, por las primeras personas que denominaron, porque efectivamente le pusieron nombre a la disciplina con la que vamos a trabajar. Lo vamos a hacer muy rápido, porque ustedes se imaginarán, esto podría dar muchísimas clases, pero vamos a hacer un recorrido muy rápido por las dos personas que inauguran en lugares distintos, sin conocerse, pero en la misma época, uno la semiótica, otro la semiología. Y ahora vamos a ver, no te vayas, véngase para acá. Yo voy a trabajar algo de Saussure y Dani va a trabajar algo de Peirce. Entonces, de las fundaciones, dos cosas vamos a ver de Saussure. La noción de signo lingüístico, pero específicamente la naturaleza del signo lingüístico. Y yo sé que todos ustedes vieron esto en semiología del CBC, pero vamos a retomarlo, lo vamos a pensar, ¿sí? Y el valor lingüístico. Este señor, Ferdinand de Saussure, al que han escuchado nombrar muchas veces, es el autor póstumo, digo póstumo ponele, porque en realidad él escribió ese libro. Todos ustedes saben que esas son las recopilaciones de Bali y Seychen, que fueron sus alumnos y que a partir de juntar las notas de los alumnos de sus cursos de lingüística general, armaron el curso de lingüística. Piensen ustedes que este señor era, yo solía decir políglota, pero habría que revisarlo porque en realidad sabía griego, y supongo que un griego que no se hablaba, un latín que no se hablaba, porque era una lengua muerta, así que decirle políglota es un error. Digo, persa, lituano, sigralista, no es un dato menor, porque conocer un montón de lenguas le permite entender el funcionamiento de la gramática de cada una y empezar a reflexionar sobre lo que va a reflexionar en sus cursos y en sus tesis y todos sus laburos sobre lingüística. Que tienen que pensar, pobres ustedes, a ver, estamos ubicados a fines del siglo XIX. Qué lejos que les queda. No que sí, qué lejos que les queda el siglo XIX. Pero piensen que los laburos vinculados con la lingüística en ese momento tenían que ver fundamentalmente con comparar lenguas. ¿Sí? Eso que llamamos idiomas, ¿vieron? Eso. A eso se dedicaban. Y este señor, entre otras cosas, se le ocurre empezar a trabajar. Bueno, va a trabajar sobre fonética, es decir, sobre la cuestión sonora, va a trabajar sobre la lingüística evolutiva, es decir, va a ver por qué una misma lengua tiene cambios a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ese tipo de cosas va a trabajar. Y ahí sí, a inaugurar la teoría de los signos y la noción de sistema, y fundamentalmente va a pensar un método para plantear dos concepciones distintas sobre la lengua, una que tiene que ver con la diacronía y otra que tiene que ver con la sincronía, que significa solamente trabajar la lengua como un estado presente y trabajar la lengua en evolución. Porque todos nosotros hablamos una lengua que es del orden del presente, del momento en el que le estamos hablando, de nuestro tiempo, pero además nuestra lengua tiene una genealogía. Nosotros nos comunicamos con nuestros padres, con nuestros abuelos y con nuestros bisabuelos y nos entendemos bastante bien, ¿no es cierto que sí? Bien, entonces él empieza a pensar una metodología para hacer ese trabajo en simultáneo de la sincronía y de la diacronía. Y es todo un avance, pero nosotros nos vamos a quedar solamente con alguna cosita muy pequeña, como les decía, que es la naturaleza. No se vayan para allá, vénganse para acá. Para la naturaleza del signo lingüístico y el valor lingüístico. Saussure muere en 1913, ¿sí? Para allá no, para acá. Entonces, como ustedes se imaginarán, hay algo que es interesante pensar. Saussure revisaba sus cursos todos los años, iba aportando, iba sumando cosas. Seguramente si él hubiera visto
eso sería seguramente en algún lugar una conjugación del verbo ver en alguno de nuestros estratos diacrónicos. Si hubiera visto efectivamente esos apuntes, hubiera tenido cosas para decir. ¿Entienden lo que quiero plantear, no? Y hubiera seguido revisando cosas. Eso no sucedió. Por eso se plantea que hay una edición definitiva en el 22, cuando él se muere en el 13, que es a la que ellos, los alumnos, dicen, los alumnos que no eran unos alumnos comunes y corrientes, porque después Jacques Vallée es el que va a plantear todo el planteo de la individualidad en el lenguaje, es decir, que va a tener un lugar de lingüista también muy importante. ¿Sí? No estamos diciendo que eran alumnos que grababan las clases porque no se podía, y que después las transcribían con alguna inteligencia artificial que tampoco existía. ¿Estamos de acuerdo, no? Bien. Entonces ellos plantean que tiene esa edición definitiva en 1922, pero eso definitivo está puesto entre comillas porque el término es inadecuado, no saben la cantidad de veces que se va a revisar ese curso de lingüística general y que todo el mundo, avesado por supuesto, expertise por supuesto, va a insistir sobre las contradicciones, lo que hubiera querido decir y no dijo, lo que en realidad debería ser y está, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que la noción definitiva era para ellos, para todos los que vinieron después, no. Y por supuesto que se tradujo en muchísimos libros. Bueno, hay otra cosa más para decir, pero no importa. Esto me causó gracia. Yo pongo en el PowerPoint naturaleza del signo lingüístico, significado significante, y vos decís, qué literal que sos, PowerPoint. Ponés naturaleza y te saca esa foto. Wow. Voy a esto y solo en esto me quedo, ya es la última. Porque no había bajado el qué literal que sos. La lengua como nomenclatura. Y acá cierro. Apago. No paso más el PowerPoint. Lo dejamos así, porque está grabando. ¿Qué? Sí, ¿qué haces? Si algo insoportable es hacer eso. Bien. Lo que plantea Saussure, no se cae todo el tiempo, es que históricamente se consideraba la lengua como una nomenclatura. ¿Saben qué quiere decir nomenclatura? ¿A qué les suena? Bueno, pero sí, ¿qué lugar específico de la química? En realidad la tabla periódica tiene que ver ¿con qué cosa? Una lista de elementos que tienen un qué, un nombre. Eso es una nomenclatura. La idea de denominar, de poner nombre. No solamente en el momento saussuriano y anterior a Saussure. Mucha gente sigue pensando que la lengua es una nomenclatura. Es decir, que la lengua sirve para dar nombre. ¿Es cierto eso? Ya sé que Saussure dijo que no, pero bueno. O sea, yo les diría, ¿esto cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Mesa, ponele. ¿Y aquello? ¿Qué es eso? Que nos ilumina. Bueno, pónganle, mi luz es un poco más, pero bueno, no importa. Pónganle. ¿Y aquello que tienen ahí en el fondo? ¿Una? Ajá. O sea, ustedes están usando la lengua para nombrar. ¿Es verdad o no es verdad? ¿De verdad que es la única operación que pueden hacer con la lengua? Demuéstrenme lo contrario. Demuéstrenme que con la lengua no solamente nombran. A ver, ¿por qué te sentaste ahí? No, veniste para este lado. Que por ahí no vi por la... No, bueno, pero mira, ahí tiene un poco más de lugar. A ver, demuéstrenme lo contrario, que la lengua no es una nomenclatura, que no sirve solamente para dar nombre. No te vayas para allá, venite para allá. ¿Puedes hacer decir onomatopeyas? Ponele, a ver. Repetí, por favor. Bueno,
pensar en la denominación ahí. A ver, avancemos. ¿Qué otra cosa más usarían como contraargumento para decirme que la lengua no es una nomenclatura? Chicos, usan la lengua todos los días, ¿no que sí? ¿No me acuerdo? Dale. Para describir. Y cuando describís, ¿qué haces? A ver, por ejemplo, ¿qué utilizás? Que no tenga... No se vayan para allá. Tratemos de usar este espacio. Tratemos de usar este espacio. A ver. Bien, ¿entienden eso? Es lo que está diciendo. Si la escuché yo, ustedes lo retomamos. O sea, plantea la idea de la descripción. ¿Sí? Está diciendo, yo puedo decir que eso es una lámpara, ponele, porque no sabe, puedo decir una lámpara de la luz, porque con la luz tendríamos otro tipo de problema, ¿no? Bien. Si nosotros decimos que es una lámpara y queremos describir la lámpara, vamos a salir ampliamente de la instancia de la nomenclatura, de la instancia de la denominación, porque no nos alcanza el nombre para describir. ¿Entienden? ¿Sí? A ver, por ejemplo, ¿qué tipo de palabras usaríamos para describir que de ninguna manera pueden pensarse como nomenclatura? Bien, adjetivos. No, venite para acá. Alguno de todos estos lugares. Y vos que estás por entrar lo mismo, en alguno de estos tres. Digo, un adjetivo. ¿Entienden lo que quiero decir? Digo, estamos pasando a la instancia del nombre porque en realidad la palabra nomenclatura viene de nombre, que era el modo en el que se llamaban los sustantivos antiguamente. ¿Sí? ¿Entienden? Y les cuento, si uno quiere, por ejemplo, no sé, hablar de cualquier cosa que hacen. ¿Alguien se anima a armar una oración mínima? En realidad un enunciado, pero no importa. A ver, mínima, pequeña, básica, lo más fácil que se les ocurra. No sé si ¿qué? Una oración cualquiera, digo, armada como solíamos hablar de eso, que he predicado, porque necesito que me usen algo. Todos ustedes hicieron lengua en el colegio. Oh, bueno. Yo doy clase en semiótica. Ajá. Fíjense ustedes qué lugar, comillas, es un lugar figurado, de esa oración tiene algo que ver con la nomenclatura. ¿Alguna de esas? Vos decís yo y ese yo remite a vos. Vos decís yo y ese yo remite a vos. Yo digo yo y ese yo remite a vos. Vénganse para estos lados. ¿Entienden lo que quiero decir? Ni siquiera hay algo que permanezca y por lo tanto se lo puede denominar de manera fija. ¿Ven la diferencia que hay entre el yo, la palabra yo, el pronombre personal y la lámpara? ¿Entienden lo que quiero decir? Doy el verbo dar en primera persona, el singular, en el presente, del indicativo. Estoy indicando un tiempo, estoy indicando un modo, estoy indicando una persona, ¿sí? Un número, singular, plural, se olvidaron. ¿Entienden lo que quiero decir? Todo eso excede ampliamente el concepto de nomenclatura. Pensar que la lengua es una nomenclatura es mirar la lengua como si fuera absolutamente simple, como si fuera absolutamente sencilla, y no lo es, ¿de acuerdo? Y sin embargo, hay mucha gente que sigue pensando que la lengua sirve para dar nombre a las cosas, y punto. Y cuando aprende una lengua nueva, lo que busca es aprender vocabulario. Y si aprendemos vocabulario solo, no que no aprendemos una lengua nueva, no hacemos nada con las palabras solistas que sirven para nombrar, para explicar. ¿Sí? Es que no sabemos cuántos son todavía, cuántos van a venir realmente. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Todos ustedes saben. Vamos a hacer un rapidísimo repaso. Que rápido que ruedan las ruedas del ferrocarril. Si hay algo que amo en el mundo, que es la pizza,
el borrador, pero bueno, vamos a hacer, vamos a poner un ratito. Si yo tuviera un conjunto, teoría de conjuntos, y esta L fuera lenguaje, ¿recuerdan ustedes que decía Saussure con respecto a la lengua, el lenguaje y el habla? ¿Tienen algún recuerdo así? Sí. Más o menos. No importa, no. El lenguaje es la totalidad. El habla tiene que ver con lo individual, va a decir el sociólogo. Y la lengua va a tener que ver con lo colectivo, con lo que se puede estudiar porque es homogéneo, etc. Y lo que va a decir es, el lenguaje es la totalidad. Si nosotros nos ponemos a pensar en general, estamos hablando de lenguaje, yo no me voy a encargar ni del lenguaje en general ni del habla, solo me voy a dedicar a la lengua. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque lo que necesitamos solamente de acá es pensar cuál es la unidad mínima de la lengua para Saussure. Y la unidad mínima de la lengua para Saussure es el signo. Pero este signo no es cualquier signo, es el signo lingüístico. Saussure solo habla de signo lingüístico. Cualquier otra cosa que quieran atribuirle a Saussure para decirle cómo se equivoca para pensar el mundo es no entender de qué está hablando Saussure. Saussure solo habla del signo lingüístico. ¿Sí? ¿Se acuerdan algo del signo lingüístico? O no mucho tampoco. Porque ahora lo que vamos a hacer es pensar cuál es la naturaleza de ese signo lingüístico. Y lo que va a plantear puntualmente es que el fenómeno lingüístico tiene en realidad siempre dos caras. Esta idea de los sonidos sueltos, nosotros no hacemos prácticamente los sonidos sueltos, no los pensamos, no los registramos, salvo, ¿sí?, cuando nos enfrentamos a alguien que habla en una lengua que nosotros desconocemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí sí, escuchamos puro sonido y aunque entre esas dos personas que hablan la misma lengua se entiendan, el mismo idioma se entiendan, nosotros nos quedamos afuera. Ahí sí escuchamos puro sonido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero existe otra instancia que es la instancia de las ideas. Y aquí tenemos otro problema, porque, y ahí sí Saussure va a remitir a los filósofos y va a decir, ellos dicen, insisto, estamos a finales del siglo XIX, no se olviden ese detalle cuando estamos hablando, Dice, bueno, los filósofos dicen que si no fuera a través de la lengua, no podríamos expresar ningún pensamiento. ¿Sí? Después, bueno, vieron que hay gente que discute esas cosas. Yo soy de las que está de ese lado. Hay algunos que no, pero bueno, esa es mi posición también. ¿Sí? Entonces él dice, no te vayas para allá, venite para este lado. El ámbito de lo sonoro, el ámbito de los sonidos, el ámbito de las ideas. La lengua es una instancia de articulación entre los sonidos y las ideas. Muy bien. Entonces, tengo que apurar. Va a decir Saussure, la lengua es un sistema de signos que expresan ideas, pero el más importante de todos esos sistemas. Y acá, por primera vez, va a aparecer un término por el cual Saussure está en la clase de hoy. Saussure dice, puede por lo tanto concebirse una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social. Dice, tendría que haber una ciencia que se encargue de estudiar los signos en el marco de la vida social, ¿no es cierto? Esa ciencia no existe, dice Saussure, pero debería existir. Y dice, la denominaremos semiología, del griego semeion. ¿Bien? Se le ocurre el nombre y todo. Y dice, ella no se enseñaría en potencial, porque esa ciencia no existe. ¿Estamos de acuerdo? Bien, no se enseñaría en qué consisten los signos, qué leyes las rigen. Y después dice, puesto que todavía no existen, no puede decirse lo que será, pero tiene derecho a la existencia. La lingüística no es más que una parte
de esa ciencia en general, porque la lingüística también está constituida, según él, ¿sí?, por signos lingüísticos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que va a plantear es eso, ¿sí? Hay una ciencia que debería existir porque se tiene que encargar de todo el resto de los signos. Saussure no. Saussure plantea que tiene que tener existencia. Y entonces acá va a empezar a plantear esta naturaleza del signo lingüístico, que como yo les decía, es la unidad mínima de la lengua, que está constituida por una combinación entre... Esto es muy difícil de entender, yo supongo que lo habrán visto. Saussure no habla en sentido estricto de sonido. Saussure habla de imagen acústica, es decir, de la construcción sonora que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Por ejemplo, todos ustedes en este momento pueden decirse para adentro: mi mamá me ama, pero sin hablar. Hagan la prueba. Es una pavada, ¿no es cierto? Pero no que todos lo pudieran hacer. Sí. Ustedes tienen una idea de ese sonido que se produce, pero que es una imagen mental del sonido, y no el sonido per se, es decir, no el aspecto material. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué planteo esto? Después, todos los que vengan después de Saussure se lo van a olvidar, pero su posición es una posición mentalista que también tiene que ver con la época, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que Saussure nunca sale de afuera de la mente prácticamente, porque lo que le tocaría encargarse de los sonidos reales es al habla. Y el habla tiene que ver con los individuos, y él no está pensando en los individuos, está pensando en eso. De hecho, en algún momento él dice: la lengua entera está, si sumamos lo que hay en la cabeza de todos los hablantes de esa lengua. Anda a agarrarla. ¿Entienden lo que quiero decir? Mira el concepto. Ahí tenemos una lengua entera. ¿Podemos sumar todo lo que hay en todas las cabezas de todos los hablantes de esa lengua? Ahí tenemos la lengua entera. Divino. Se nos complica, ¿no es cierto que sí? Se nos complica. Pero bueno, ese es el concepto. Ahora, ¿qué va a suceder? En cuanto él empieza a cambiar las denominaciones y dice, bueno, eso se llaman los conceptos para pensar las ideas, e imagen acústica para pensar la imagen de los sonidos, él dice, si yo estoy hablando de signo, me conviene trabajar con un término que tenga la misma raíz y va a ser más cómodo. Por eso plantea en lugar de concepto significado y en lugar de imagen acústica significante. Entonces él dice, el signo lingüístico está constituido por por un significado y un significante. Y cuando uno ya empieza a pensar en esos términos, y les cuento después de Saussure, ya se empiezan a pensar otras cuestiones, como las cuestiones de la materialidad. Pero no en el caso de Saussure todavía, por eso va a tener que pedir un par de disculpas cuando dé ejemplos que no tienen que ver con algo a lo que no podría acceder. ¿Cómo hacemos para acceder a la abstracción de la imagen, del sonido en nuestra cabeza? ¿Entienden lo que quiero decir? O más o menos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del signo lingüístico? Dice Saussure. Para ciertas personas, decíamos, ¿se acuerdan que era una nomenclatura? Y él va a decir, si esto no es cierto, y tenemos que pensar que la naturaleza del signo lingüístico es un principio que rige todos los... tiene unas consecuencias innumerables en la lengua. Y fíjense que volver a decir, cuando la semiología está organizada, era preguntarse si los modos de expresión que se apoyan en signos completamente naturales, como la pantomima, le corresponden legítimamente. Bueno, él dice que la naturaleza del signo lingüístico tiene dos principios. Uno de los principios es la arbitrariedad. ¿Les suena la arbitrariedad? Que no hay ninguna relación, salvo una relación inmotivada, entre ese concepto, esa imagen acústica, es decir, entre ese significado y ese significante. Cuando en general se explica, uno lo que dice es el objeto mesa no tiene ningún tipo de relación con la palabra mesa. Pero eso es salir del signo lingüístico, eso es pensar en la referencia. Saussure no piensa en la referencia, porque Saussure no sale de la lengua, es decir, no piensa en los objetos extralingüísticos.
¿Ven de qué estoy hablando? Pero es más fácil de pensarlo, ¿sí? Esto se llama mesa, pero se podría llamar de cualquier otra manera, ¿sí? La arbitrariedad es uno de los principios del signo lingüístico que va a tener unas consecuencias incalculables, ¿sí? Y entonces él se pregunta, bueno, cuando exista la semiología, habrá que ver qué tipo de signos le corresponden. Dice, ¿la pantomima le corresponde? Yo voy a pensar medio segundo sobre esto. ¿Ustedes saben qué quiere decir mesarse el cabello para los griegos? ¿Les suena para algo? Los griegos, cuando se les moría una persona o sufrían mucho, hacían esto. Se tiraban del pelo, a veces se lo arrancaban, o se tiraban de la barba, y a veces se la arrancaban. ¿Por qué? Porque el cabello y la barba eran objetos de belleza y de poder. Entonces, para expresar el dolor, no necesitaban hablar. ¿Entienden lo que quiere decir? Agarrarse los pelos no es un gesto verbal, ¿sí? Sino uno del lado de la pantomima. Es decir, hacer una gestualidad sin poner en juego la palabra. Y la pregunta del millón es, a ver, no te vayas para allá, veniste para este lado. Mirá, por ahí hay algunos lugares. ¿No es arbitrario? Digo, Saussure se estaba preguntando, ¿sí?, por ese otro tipo de signos que no tenían que ver con la palabra. Si ustedes no saben este dato y no viven en esa comunidad, ¿entienden que tirarse de los pelos significa un gesto de dolor? No, o sea que también es arbitrario, ¿sí? O sea, y en esto un montón de otras cosas. Después ya, bueno, vieron que Eco discute algunos límites en relación con, por ejemplo, la naturaleza, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces, esto para pensar el tema de la arbitrariedad. Un detalle, por ahí... no sé si leyeron el texto o no leyeron, vamos a suponer que no importa. Hay un momento en el que Saussure habla de símbolo, por favor no le den bola a eso que dice Saussure, porque no. ¿Sí? Cuando Saussure habla de símbolo, en esta parte lo obvian y siguen de largo, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. La palabra arbitrario entonces exige una observación, que es que no debe dar idea de que depende de la libre elección del hablante, no que cada uno decide cómo articula un concepto con una imagen acústica, un significado con un significante, y de ninguna manera un signo lingüístico con su objeto referencial. No, porque eso le compete al colectivo, porque eso le compete a la comunidad. En la construcción del consenso es donde la arbitrariedad se sostiene de manera inamovible prácticamente. Bueno, después había otra cosa que tenía que ver con la mutabilidad y inmutabilidad del signo lingüístico, pero no nos vamos a meter por no más tiempo. Bien, entonces ahí sí plantea una serie de objeciones, por ejemplo las onomatopeyas o las exclamaciones, y uno lo que tendría que decir sencillamente es que, primero, él va a decir, son elementos mínimos en la lengua y los perros no ladran igual en francés que en español. Así que nos olvidamos de ese problema que no tiene mucho sentido. El segundo principio tiene que ver con el carácter lineal del significante. Y cuando estamos hablando del carácter lineal del significante, esto que les puede parecer tan lejano, parece que estoy hablando de cosas que no tienen nada que ver con nada, y perdón chicos, pero la arbitrariedad sigue sosteniendo toda nuestra lengua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les queda claro esto, no? Digo, Saussure lo dijo a principios del siglo XX, pero esto es así, la lengua es arbitraria. Y el carácter lineal del significante sigue igual de vigente, y ustedes obviamente lo reconocen incluso por contrapartida. ¿Qué quiere decir este principio? Que el significante, él va a decir, por ser de naturaleza auditiva, ¿vieron cuando les hice ese ejercicio de Pau de decir mi mamá me ama pero para adentro? Ustedes podían acelerar todo lo que quisieran, pero llegaba un punto en el que no podían acelerar más porque si no ya no estaban diciendo lo que estaban diciendo, ni siquiera para adentro. Se supone que podemos ser más rápidos diciéndolo internamente que diciéndolo en realidad, ¿sí? O sea, pensándolo somos más rápidos que diciéndolo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Porque podemos pensar que probamos la ley o cualquier cosa cuando expresamos sonoramente. ¿Estamos de acuerdo con eso?
¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No se perdieron en algún lugar del camino? ¿Sí? Bien. Llega un punto en el que no pueden apurarse más. Porque todas estas cosas están pensadas, por ejemplo, para el apuro de los audios, etcétera, etcétera. Llega un momento en el que si lo pones demasiado rápido, no entendés. Porque sigue respondiendo a este carácter lineal del significante. El sonido se desarrolla en el tiempo. Y el tiempo es mensurable en una sola dimensión, que es una línea. ¿Sí? Un orden sucesivo. Y yo puedo apurar ese orden sucesivo hasta cierto límite. Después deja de funcionar. Lo mismo sucede con la escritura. Yo voy a escribir en el pizarrón porque, por supuesto, que lo que sucede en el tiempo con lo sonoro sucede en el espacio con la escritura. Yo puedo escribir mi mamá me ama sin seguir la secuencia, pero lo que va a pasar es esto, miren. Yo escribí mi mamá me ama. ¿Entienden lo que quiero decir? Efectivamente lo escribí, no en una línea. ¿Y qué pasó? Pasó que no, ¿no es cierto? O sea, puedo hacerlo materialmente. Puedo hacerlo materialmente. Miren, no me importa que pueda hacerlo materialmente, ¿no? Bien. Esto que puede parecer una pavada, funda un montón de cosas. Y cosas, insisto, que todavía están absolutamente vigentes en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo el tema de la aceleración de los audios. Así. ¿Entienden lo que quiero decir? Digo, porque esa naturaleza del carácter lineal, esa naturaleza del signo lingüístico que plantea que el significante tiene un carácter lineal, era así a fines del siglo XIX, sigue siendo así hoy y probablemente siga siendo así. Bien, entonces, recordamos, carácter lineal del significante significa esto, que representa una extensión y que esta extensión es mensurable en una sola dimensión, que es una línea. ¿Sí? No pasa lo mismo cuando pensamos cualquier cosa del orden de lo visual. ¿Sí? Ustedes van a enfrentarse a eso y para hacer la lectura del texto verbal van a tener que seguir una secuencia. Que no quiere decir que van a leer palabra por palabra, porque no van a leer palabra por palabra, pero sí van a trabajar en términos secuenciales. En cambio, para mirar la foto, la reproducción de la foto, la construcción de no es una foto, pero entienden lo que quiero decir, para mirar esa imagen de la cara de Walsh, ¿sí? Van a hacer otro tipo de ejercicio. No van a trabajar la idea de la secuencialidad, como si lo van a hacer con las palabras. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Sí? Entonces tengan eso en cuenta porque es fundamental y tiene incidencia en un montón de cosas. Bien. Un detalle importante es que todo esto que les estuve diciendo en relación con la escritura, no con lo verbal, pero sí con la escritura, es que responde a nuestra escritura occidental. ¿Sí? Porque hay otras escrituras que tienen otro tipo de funcionamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Bien, valor lingüístico. Para dar cuenta de que la lengua no puede ser más que un sistema de valores puros, esto también es medio difícil de entender porque es como muy profundo, basta considerar los dos elementos que entran en juego. Por un lado, el pensamiento y por el otro lado, los sonidos. Si nosotros pensamos que no podemos acceder a los pensamientos si no es a través de la lengua, ¿sí? Una especie de conglomerado de mezcla amorfa definitivamente, y que de ninguna manera los sonidos podrían ser lo central de la lengua, ¿de acuerdo?
porque tenemos la risa es un sonido, no constituye lengua, ¿sí? Estamos acostumbrados, pero podemos empezar a pensar sonidos guturales, etcétera, etcétera, de ninguna manera constituyen lengua, ¿sí? La lengua es la articulación entre ese pensamiento y ciertos sonidos en particular, que una vez que se articulan, bueno, después tienen que ver con que cada lengua tiene su número de fonemas específicos, no importa. Pero entienden lo que quiero decir. Lo que plantea Saussure acá es, para pensar esta idea del valor y para pensar que la lengua es un sistema de valores puros, tenemos que entender que el valor no está dado ni por el pensamiento suelto sin la lengua, ni por los sonidos sueltos sin articulación de la lengua. ¿Entienden esto? Que el valor no está dado per se. Esa es la idea. Entonces, luego va a decir, uno de los argumentos también que voy a usar es que justamente es más fácil de pensar con la sustancia fónica porque dice, no traduce el pensamiento. El sonido no podría traducir un pensamiento porque presupondría un pensamiento a priori. ¿Entienden lo que digo? Bueno, si no, sí, no se toca, no fue grave. Es como, bueno, es lo que hay, chicos. Bueno, estos dominios unidos por el hecho lingüístico, entonces no solo son confusos y amorfos, sino que, de nuevo, la elección no está dada por los hablantes. ¿Sí? La que sostiene esto es la comunidad. Y vamos a pensar otra cosa que es fundamental y que es un sistema nunca es la suma de los elementos que lo constituyen, que tiene otras reglas, ¿sí? Vamos a pensar un poco qué quiere decir la noción de valor. Todo valor, fuera de la lengua también, implica una cosa de semejante susceptible de ser cambiada por otra y cosas similares que pueden compararse con aquella que está en cuestión. De semejante susceptible de ser cambiada. Para pensar la noción de valor, yo tengo, ¿qué problema? El otro día compré figacitas. Yo tengo 4.000 pesos y compro 1 kilo de figacitas. Yo doy 4.000 pesos y me dan 1 kilo de figacitas. Yo tengo el valor del pan en relación con algo que puede cambiarse por ese pan. ¿Sí? ¿O bien? Pero yo podría también tener 4.000 pesos y conseguir algún poquito dólar, pónganle, ¿sí? Porque son cosas similares, que son de la misma naturaleza, que pueden intercambiarse entre sí. Sí, vamos a tener menos dolaritos si ponemos pesos, pero no importa, saben de qué estamos hablando. Esta es la concepción de valor. Ahora bien, el tema es que ahora lo vamos a pensar con la lengua. Iba a decir, ¿saben que acabo de darme cuenta que no agarré los lentes y que yo no leo un corno lo que tengo escrito? Pero, no importa. Entonces, el valor significa esto, que no está fijado de antemano. Y no es un dato menor. Digo, las figacitas podrían salir 4.000, 3.500, 5.000. ¿Entienden lo que quiero decir? Si las cosas tuvieran un valor fijado de antemano, el funcionamiento sería totalmente distinto. Pero quien determina el valor de las cosas es el sistema en el que esas cosas están enmarcadas. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces vamos a pensarlo con las palabras. Acá dice Saussure, discúlpenme porque no puedo ir a las ideas, tengo que ir a una cosa concreta, entonces voy a salir de la cabeza de las personas y voy a pensar en las palabras. Así que todos los ejemplos que yo les voy a dar ahora tienen que ver con palabras en uso, ¿sí? Dice, el contenido solo está determinado por lo que existe fuera de ese contenido, dado que forma parte de un sistema y está revestido no solo por la significación, sino por un valor que es muy distinto. Entonces, a ver, ¿dónde probamos?
Noción de fracciones, ¿se acuerdan? Vamos a intentar, vamos a suponer que es la mitad. Me dedico a la semiología, no a la matemática, así que no. Miren esto. ¿Ven que estoy armando, dos rectángulos iguales, pero lo que hice fue dividirlos, uno en 2 y otro en 3. Como todos nosotros estudiamos fracciones alguna vez en la vida, sabemos que esto es un medio, pero que en este caso estamos hablando de tercios, ¿no es cierto? Bien, y que por lo tanto, si yo tengo un medio, tengo más que si tengo un tercio, porque estoy trabajando con la misma referencia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Voy a repetir qué es lo que vamos a ver. Estamos hablando del valor lingüístico en su aspecto conceptual. Y lo que les voy a decir es que el valor y el significado no son lo mismo. Recuerden que cuando hablamos de conceptual, hablamos de significado, hablamos de ideas, estamos en este universo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que vamos a revisar. ¿Qué significa acá? Lo voy a decir rápido. Acá significa el lugar donde el hablante habla. Eso es acá. Acá es el lugar donde el hablante habla. Ese es el significado. Y allá es el lugar donde no está el hablante. Así de fácil. Significado. Acá, lugar donde el hablante habla. Allá, lugar donde no está el hablante. Nosotros tenemos en nuestro sistema de referencias locativas otra que es allí, ahí y aquí. Allí significa lugar donde el hablante habla. O sea, significa lo mismo que acá. ¿Qué? Uy, qué boluda. Perdón. Gracias. Porque no me un torno, ¿no? Miren qué lindo lo atento que están nuestros compañeros, ¿no? Así que no es un montón. Porque podrían estar en cualquier lado, ¿o no? ¿No es cierto que sí? Bien, acá y aquí significan lo mismo. Lugar donde el hablante habla. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá comparte valor con un solo término. Por lo tanto, ese lugar del que habla, en el caso de acá, es más amplio. ¿Entienden lo que quiero decir? Mientras que en este caso, que es otro sistema de referencia, esto significa lugar donde el hablante habla, lugar del oyente, ninguno de los dos. Como esto significa lo mismo, entendemos claramente que no tiene el mismo valor. ¿Lo ven o no lo ven? A ver, vamos a probar con otro ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, a ver, vamos a hacer diferencia número. Vamos a insistir, me voy a poner promoción. Casa y casas. ¿Saben cuál es la diferencia morfológica entre ambos términos? Bueno, lo voy a hacer. Yo no le doy mucho feo para pensarlo. Casa está en singular, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y casas está en plural. En nuestra lengua solamente tenemos dos formas de número, singular y plural. ¿Qué significa singular? Singular. Uno solo. ¿Y plural? Más de uno. Con que sea más de uno se alcanza. De dos en adelante está bien. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bien. En una lengua donde existe el dual, es decir, uno, dos y plural, ¿sí? Si yo quisiera decir ojos, no pensaría que ojos es un plural, porque ojos es dos, manos es dos. ¿Entienden lo que quiero decir? En cambio, en una lengua donde tengo un trial, trípode, tendría que remitir a ese trial, porque remite a tres. Entonces yo puedo tener singular, que significa uno, dual, que significa dos, trial, que significa 3, y plural, en el caso de tener un trial, significa de 4 en adelante. ¿Entienden lo que quiero decir? Si mi lengua tiene singular,
el plural va a significar de 3 en adelante. El significado del singular es el mismo. Significa uno en todos los casos. Pero el plural, miren lo que pasa. Pero el valor no es el mismo. Igual el plural significa más de uno en un caso, más de 2 en otro caso, más de 3 en otro caso. Ahí te cambia el significado, pero fundamentalmente lo que cambia es el valor. Hago el último intento. Que si no, la primero, segundo, tercero, etc. Vamos a suponer que alguien corre una carrera, ¿sí? Y sale primero. ¿Qué quiere decir? Que sale antes que nadie. ¿Estamos de acuerdo? Si sale tercero, llega después de otros 2. Ese es el significado. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el significado. Tercero es llegar después de otros 2. Si mi sistema tiene 100, tercero es un valor alucinante, ¿o no? Si mi sistema tiene 3, es el último. En ambos casos significa llegar después de otros 2. ¿No que no es lo mismo llegar tercero en un sistema de 3 y llegar tercero en un sistema de 100? Lo que cambia es el valor. Y de lo que estamos hablando acá es de valor conceptual. Saussure dice que las palabras articulan su contenido en función de las palabras que tiene cerca. ¿Sí? Así se piensa el valor conceptual. Respecto al valor material, algo que tenemos que pensar es qué pasa con los fonemas. Y en realidad la cosa es mucho más sencilla, pero si yo les digo, escribo esto nada más. Si yo a ustedes les pidiera que me dijeran la diferencia entre estos 2 elementos, seguramente les resultaría complicado llegar a las características positivas. Sin embargo, como hablantes nativos, saben que son diferentes. Lo que perciben es la diferencia. Estamos hablando de valor considerado su aspecto material, es decir, el valor del significante. ¿De acuerdo? Vamos a ir a un ejemplo concreto. Voy a 2 fonemas. Los fonemas son la representación abstracta de los sonidos, pero no son los sonidos. B y P. Ambos son bilabiales, porque se pronuncian con los 2 labios. Prueben. Prueben. ¿Ven que usan los 2 labios? Bien. Los 2 son oclusivos, porque el aire se impulsa hacia afuera. Prueben. Sí, exactamente. ¿Ven? O sea, estas 2 cosas son iguales. Los 2 son orales. El aire sale por la boca. A diferencia, miren, de lo que pasa con la N, donde el aire sale de la nariz, o de la N, ¿ven que el aire sale de otro lado? ¿Sí? Los 2 son orales. O sea, esta y esta son bilabiales, oclusivas y orales. Che, pero hay que tener por lo menos una diferencia para que en nuestra lengua baba no sea lo mismo que papa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la diferencia es que una es sonora y otra sorda. Prueben, si ponen la mano en la garganta van a ver. Llegan. En un caso tiene sonoridad, la otra tiene sordez como características. Esa diferencia es una diferencia privativa que separa un fonema de otro. Y les voy a dar un ejemplo último para cerrar. No sé si alguna vez fueron a un, no sé, a mí me pasó haber visto en el chino de mi barrio un milanesas clepaladas. ¿Vieron eso alguna vez? Milanesas clepaladas. ¿Por qué? Porque resulta que la R y que la L tienen el mismo punto de articulación. El mismo punto de articulación. Tiene un montón de cosas muy parecidas. Para nosotros, que algo vibre o no vibre, igual que nos pasaba con la sonoridad sordez en la P y en la B, bueno, con la R y con la L, para nuestra lengua hay una diferencia. Vibra o no vibra. La L no vibra.
la R sí vibra. En realidad eso es un archifonema. ¿Entiendes lo que quiero decir? Para nosotros, vibra, no vibra, te dice, este es un fonema, este es otro. Para los chinos y los coreanos, vibra, no te cambia fonema. ¿Qué? O sea, no es un rasgo que te haga diferenciar fonema. O sea, es, si vos querés vibrar, vibrás, si no querés vibrar, no vibrás. ¿Sí? O sea, no te cambia fonema. De hecho, nosotros podemos escucharle a alguien decir ro, ¿sí? Decimos eso, no lo digo, pero ya saben. Y sin embargo no dejamos de entender que es un uso de esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, esa amplitud sí la tenemos mientras nos alcance para seguir diferenciando fonemas. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Saussure? Lo planteo con los fonemas porque es lo más fácil de entender. Los fonemas son entidades opositivas, una se opone a los demás, relativas, se relaciona con las demás en el sistema, y negativas, una es la que nosotros no somos. Por eso nosotros percibimos la diferencia entre A y B, pero nos resulta muy difícil saber cuál es la diferencia entre A y B. Percibimos la diferencia entre B y P, pero si no estudiamos fonología, no sabemos cuál es el único rasgo que diferencia B de P. ¿Sí? Pero entendemos que en el sistema funciona el valor que adquieren tienen que ver con el acompañamiento y con lo que rodean los otros elementos de ese sistema. Así se determina el valor en el sistema lingüístico. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar la clase. Estas dos primeras, esta clase la hacemos combinada. Hay otras que no van a ser combinadas. Ay, ¿se habrá apagado? Hola. Bueno, mientras tanto, les digo dos cosas. Una, que me equivoqué al principio de la clase, que les dije que íbamos a grabar la clase del martes para que ustedes la tengan. No vamos a hacer eso porque parece que la semana próxima, lunes, martes y miércoles, hay paro también. Entonces, si hay paro, no se va a dar teóricos, sí se van a dar prácticos, ¿sí? Por lo tanto, el cronograma que ustedes tienen para ver ya va a cambiar un poquito, se va a trazar en principio una clase, ¿sí? Porque el tema que teníamos para dar la semana próxima, dado que el cuatrimestre era muy chiquito, nosotros siempre lo que hacemos con los feriados es el día que sí se puede dar teórico se graba, pero la semana próxima no vamos a hacer eso porque hay paro, ¿sí? Entonces el tema de la semana próxima lo vamos a ver la otra, pero ustedes sí van a tener prácticos, ¿sí? No teóricos. La otra cosa que les quería decir es que van a ver que los teóricos son para ustedes como una suerte de guía de lectura de los textos. ¿Por qué? Porque lo que está escrito en los textos no es absolutamente todo lo que vamos a trabajar en las clases teóricas, ¿sí? Nosotros de cada texto seleccionamos algunos contenidos que nos resultan importantes para trabajar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, son muy importantes los apuntes que ustedes hagan del teórico, porque ellos les van a permitir, cuando vayan a la lectura de los textos, saber a qué partes darles importancia y a qué
fundacionales de una disciplina hay como una suerte de explosión y de expansión, ¿sí? Como una suerte de ir para diversos lugares que luego, con el correr de la historia de la disciplina, probablemente se van a acotar mucho más esos caminos, esos recorridos, esos modos de reflexionar, ¿sí? En el caso de Peirce era un autor interdisciplinario y un autor que efectivamente tuvo sus dificultades para ser leído, para ser comprendido o incluso para tener una vida dentro de las instituciones académicas, ¿sí? De hecho, lo que ustedes van a tener para leer es una carta que él escribe a una señora, se llama Lady Welby, en 1904, y donde desarrolla para ella algunas de sus reflexiones, ¿sí? Peirce, uno podría decir, era a la vez filósofo, lógico, matemático, ¿sí? Y lo que a él le preocupaba era todas las formas en que el hombre conoce el mundo o toma contacto con las cosas del mundo. Vamos a ver que se suele pensar que cuando hablamos de semiótica y utilizamos la noción de signo, la noción de signo siempre tiene que ver con los aspectos más ligados a lo cognitivo, ¿sí? A la mente. Y vamos a ver que en Peirce, sin embargo, aparecen otras cosas, aparece también como la imaginación, la apariencia, la percepción, la afección, cómo las cosas afectan, y sin embargo no necesariamente afectan cognitivamente o en términos conceptuales. Cuando Peirce escribe esta carta en 1904, una de las cosas interesantes que tenemos es que ahí nos muestra sus dudas, sus problemas teóricos, sus recorridos, ¿sí? Y también una de las cosas que sucede es que ustedes van a ver que trata a la señora Welby de un modo bastante machista, ¿sí? Ahora, cuando él le plantea, por ejemplo, sus reflexiones, una de las cosas que le dice, porque él notaba que estaba solo en eso, que no había nadie que lo acompañara, es que él se pasó más de 20 años pensando en la posibilidad de entender el mundo, vamos a ver, de la semiosis. Ahora voy a explicar qué es la semiosis para Peirce, y el mundo de los signos, también voy a explicar qué es un signo para Peirce, en forma binaria, en forma de dos elementos, ¿sí? Intentó hacerlo porque había muchos autores que pensaban en esos términos, y en realidad se dio cuenta que no era posible, que la única manera de trabajar eso que él acaba de plantear como la ideoscopía, y que nosotros vamos a llamar la semiótica, ¿sí? Era pensarlo en tres términos, ¿sí? En tres elementos. Por eso vamos a ver que una de las cosas que se suele decir, y que está bien que se diga así, es que cuando pensamos en el signo de Saussure, pensamos en un signo formado por dos elementos, que son el significante y el significado.
cuando pensamos en el signo de Peirce, pensamos en un signo formado por 3 elementos. Por supuesto que acá hay que aclarar algo que decía Mónica, que es fundamental, y que es que a Saussure lo único que le interesaba era el signo lingüístico, y a Peirce, en cambio, no era lo único que le interesaba el signo lingüístico. Le interesaba todo signo posible, porque Peirce entendía que los seres humanos tomamos contacto con el mundo a través de los signos y pensamos en signos, ¿sí? Peirce entonces le escribe a Lady Welby en 1904 una carta donde él va a tratar diversos temas, ¿sí? Él escribe varias cartas a Lady Welby. Nosotros vamos a trabajar una. Él trata diversos temas. Por ejemplo, hay todo un desarrollo de lo que se llama las tricotomías del signo de Peirce. A nosotros eso no nos va a interesar tanto. Y, por ejemplo, la noción de signo que vamos a utilizar va a ser la que está en el capítulo, en la presentación del texto de Eco, que Eco recupera el planteo de Peirce, porque en esa carta a Lady Welby no está la noción de signo, ¿sí? O de semiosis, ahora no recuerdo bien. Un concepto que para nosotros va a ser central y que lo vamos a recuperar con Eliseo Verón, ¿sí? Con el semiólogo argentino que decíamos, en el cual sentamos las bases de la semiótica que hacemos nosotros, que la vamos a llamar una sociosemiótica, ¿sí? El concepto que usa Peirce es el de semiosis, ¿sí? Lo que estudia la semiótica es la semiosis. ¿Qué es la semiosis? Van a ver que muchas cosas que dice Peirce parecen como juegos lingüísticos, como cosas que no tienen sentido, pero que en realidad lo que sucede es que nos cuesta ponernos en el lugar lógico desde el que piensa Peirce. Él dice que la semiosis, dice, por semiosis entiendo una acción, una influencia, una cooperación entre 3 sujetos, como por ejemplo un signo, su objeto y su interpretante. Influencia trirrelativa que en ningún caso puede acabar en una acción entre parejas. Es decir, la semiosis en principio no es más que una relación entre 3 elementos. Él dice sujetos, pero cuando dice sujetos no es que está pensando en personas, ¿sí? Está pensando en elementos abstractos, lógicos, ¿sí? Una relación entre 3 elementos, como por ejemplo un signo, su objeto y su interpretante. Ahora vamos a ir a eso. Y se ocupa de aclarar que es una influencia trirrelativa que jamás puede ser solo entre parejas, ¿sí? Es decir, que necesariamente hay que salir de la binariedad y pasar a lo triádico, ¿sí? Por eso vamos a ver que él va a pensar en la semiosis como una relación entre 3 elementos, decíamos, y va a decir que la semiosis es infinita. El concepto de relación es fundamental, porque vamos a ver
y van a ver otra vez la gran diferencia que hay entre el pensamiento de Peirce y el pensamiento de Saussure. Ambos son riquísimos, ambos siguen absolutamente vigentes, ¿sí? Pero desde el principio están como, utilizando un concepto que utiliza Peirce, afectados por cuestiones distintas, ¿sí? Interesados en cuestiones distintas. Dice Peirce, un signo, y fíjense la sencillez para explicar. Un signo es algo que está en lugar de algo en algunos aspectos o capacidades. Es decir, que acá en principio lo único que está diciendo, y con esto recordamos los planteos de Eco, que también trabajaba ese estar en lugar de, ¿sí? Es eso, hay algo que está en lugar de otra cosa, ¿sí? Solo que agrega un aspecto. Y fíjense que hasta acá estamos hablando de dos elementos, no de tres. El aspecto que agrega es en algunos aspectos o capacidades, porque según el tipo de signo que sea, está en un lugar de unas cosas o está en el lugar de otras cosas, ¿sí? De ese algo. Por ejemplo, si tomamos la fotografía de Peirce, ¿en lugar de qué cosas está de Peirce? De la imagen de Peirce, del Peirce físico, del Peirce persona, podríamos decir. De la imagen en lugar de... Sí, pero en lugar de qué aspectos, de qué rasgos, ¿qué es lo que recupera de la figura de Peirce, de la persona Peirce? La presencia física. ¿En qué sentido su presencia física? Bien, por ejemplo, ¿el color de la piel está representado? ¿Qué problema, no? Está en blanco y negro, salvo que estuviera medio muerto el hombre y ya fuera grisácea la piel. Es una imagen en blanco y negro, entonces no está en el lugar de los colores, ¿sí? Pero sí está en el lugar de las formas, ¿sí? Sí está en el lugar de algunas texturas visuales. Por ejemplo, no es lo mismo la barba que la textura de la camisa, ¿sí? No está en el lugar de el tamaño, ni tampoco en la tridimensionalidad, en el volumen, dado que la imagen es plana, ¿sí? El tamaño es un poco más grande que seguramente la cabeza del señor Peirce. Entonces, algo que ocupa el lugar de otra cosa en algunos aspectos o capacidades y no en otros, ¿sí? Y otra cosa que es fundamental es que solo puede ocupar el lugar de otra cosa en la medida en que haya un tercero que produzca esa relación entre un signo y su objeto. Ese tercero es el interpretante. El interpretante no es una persona, ¿sí? No es un intérprete, no es una persona. Es un signo. ¿Por qué? Porque tanto el signo, ese algo que está en lugar de otra cosa, esa cosa en la que está en el lugar, que va a ser el objeto, para un tercero, los
tres son signos, ¿sí? Es decir, solo es posible que sean los tres signos, porque si son los tres signos, se puede pensar la semiosis como una relación infinita entre tres cosas, ¿sí? Si yo lo dibujara, sería una relación posible, voy a usar este pedacito, entre triángulos, ¿sí? De acá, sale un triángulo, de acá sale otro triángulo, de acá sale otro triángulo, ¿sí? Vamos a ver entonces, esa semiosis infinita es esa relación que no tiene fin ni en el tiempo ni en el espacio, que puede continuar, ¿sí? Signo triádico, signo de tres elementos. Hay algo que ocupa el lugar de un segundo. Lo que ocupa el lugar de un segundo es lo que está en presencia, que es el signo representante. Ocupa el lugar de un objeto. Solo en la medida en que haya un tercero que hace esa relación entre esos dos. Un signo representante, un primero, que ocupa un lugar de un segundo, un objeto para un tercero, un interpretante. Los tres son signos, ¿sí? Por eso es que, a diferencia del signo que le interesaba a Saussure, que era un signo artificial y podríamos decir consciente, ¿sí? ¿Qué quiere decir consciente? Que es un signo, la lengua es un sistema producido específicamente para la comunicación entre los seres humanos, ¿sí? En cambio, para Peirce pueden funcionar como signos algo que esté en lugar de otra cosa siempre y cuando haya un tercero como que lee que ese algo está en lugar de otra cosa. Por ejemplo, un trueno, ¿sí? Un trueno es un elemento de la naturaleza. No podemos presuponer, aunque Peirce decía una cosa que era muy interesante y que era lo que permitía observar que en él había una pulsión interdisciplinaria muy importante. Él decía que la naturaleza y el funcionamiento de la mente son cosas que son intercambiables, que tienen que ver con lo mismo, ¿sí? Eso es como un tema filosófico, ¿sí? Es decir, cuando piensa en un signo, está pensando en que mientras haya un interpretante que lea como que algo está ocupando el lugar de otra cosa, entonces hay signo, hay semiosis, ¿sí? Entonces, si hay alguien que escucha un trueno, ese trueno, si hay un interpretante que tiene el saber de que ese trueno es una acción climática que nos está diciendo que se acercan tormentas, por ejemplo, entonces ese trueno es un signo, ¿sí? ¿Se entiende? No es intencional, porque solo tienen intenciones los seres humanos, y no es artificial, ¿sí? Pero hay un tercero que puede poner ese
estamos hablando de la época, aunque Peirce, no sé, no creo que conociera a Freud, por ejemplo, pero claramente toda la idea de la psicología, de la mente, que decía Mónica, estaba en movimiento en ese periodo, ¿sí? Podríamos decir para las ciencias humanas, para las ciencias sociales. Y entonces también es interesante pensar que puede funcionar como signo algo que surja de un ser humano, pero que no sea intencional. ¿Sí? Por ejemplo, eso que decía Peirce, que son un lapsus. ¿Vieron cuando el inconsciente nos hace decir exactamente lo contrario que lo que queríamos decir? Bueno, mientras haya un tercero que diga que ese signo está ocupando el lugar de un objeto, entonces funciona la semiosis, ¿sí? Aunque no se trate de una comunicación ni artificial ni intencional. Siempre decimos es relacional. ¿Por qué? Porque depende cuál sea ese tercero, cuál va a ser el objeto construido. ¿Sí? Vamos a ver ahora. Bueno, aquí tendría que suceder otra cosa, que es que sería primero la imagen fotográfica que está en la base, ¿sí? No se ven bien. ¿Qué logran ver? No lean todavía. ¿Cómo? Una casa inundada. Sí, ¿quién habló? Bien. Sí, en realidad lo que se ve es como una calle con autos. ¿Ven? Acá hay un auto, acá hay otro auto, allá lo que se ve atrás es como árboles, ¿sí? Y efectivamente hay agua. Vemos que por lo menos el agua le llega hasta las ruedas del auto, hasta la mitad de las ruedas, ¿sí? Entonces, esa lluvia y esa inundación, en principio nosotros lo que tenemos en presencia es esta imagen, ¿sí? Esta imagen es el signo representable, es el primero, ¿sí? Este primero puede ocupar el lugar de un objeto o puede ocupar el lugar de otro objeto según cómo lo lea el tercero, que es el interpretante. Por eso yo, de una manera muy esquemática, puse acá como dos interpretantes posibles, ¿sí? Un interpretante bíblico y un interpretante cientificista, podríamos decir. En una sociedad que puede ser la nuestra, pero que seguramente si se tratara de sociedades más teocéntricas sería mucho más comprensible, una inundación, y piensen ustedes que la inundación, por ejemplo, es un gran tema en el Antiguo Testamento, ¿sí? Un tema fundamental, un tema que lamentablemente no hay año que en nuestro país no estemos viendo grandes inundaciones, ¿sí? Hace unos años fue la de La Plata, después vino la de Bahía Blanca, este año fue la de Tucumán, ¿sí? ¿Qué sucede entonces? Si hay un interpretante religioso, podríamos decir un interpretante bíblico, digo yo acá, pero también podría ser un interpretante de una cultura animista, por ejemplo, ¿sí? De esas culturas mal llamadas primitivas que piensan, por ejemplo, que los dioses se comunican con nosotros a través de
construido por esta inundación sea que Dios está enojado por los errores que está cometiendo la humanidad y se hace oír produciéndole a la humanidad efectos muy terribles, ¿sí? Que pueden incluir la muerte, ¿está? Esto no es imposible. Esto, decíamos, incluso está presente en la Biblia, en el libro de los libros de la civilización occidental y también en muchas otras escrituras de los babilonios, etc. En cambio, si pensáramos en un interpretante más de plena actualidad, también, no en todos los casos, ¿sí? Porque nosotros hoy en día tenemos, por ejemplo, un presidente que tiene una línea de pensamiento que no está de acuerdo con el cambio climático, ¿sí? Pero la verdad es que hay pruebas que dicen que en lugares donde antes no había inundaciones, están habiendo inundaciones y que esas inundaciones son más terribles y más seguidas. No solo inundaciones, también lo que está sucediendo es que por otro lado hay zonas que se están secando en demasía o se están desertificando. Para otro interpretante, entonces, el objeto construido no es Dios se está enojando con nosotros y nos manda la inundación. Hay fenómenos de la naturaleza que el hombre provocó que no están siendo controlados y que si no modificamos esas acciones que el hombre hace sobre la tierra, el mundo en el que vive, probablemente estas consecuencias serán cada vez peores y tendremos cada vez menos maneras de atacarlas, ¿sí? Entonces, ¿entienden que el signo es relacional? No hay un objeto único que le corresponda a tal signo representable, que es lo que se nos da a ver, ¿sí? A esta imagen no le corresponde un solo objeto construido en la relación triádica. Le corresponde el objeto construido dado por ese tercero que es el interpretante. Por eso no hay una relación unívoca entre signo y objeto. Hay una relación relacional, triádica, ¿sí? Depende del tercero cuál va a ser el objeto construido por ese signo, ¿sí? Y eso mismo nos hace pensar lo que decíamos antes, es que el signo triádico genera de cada signo representante, de cada objeto construido y de cada interpretante, nuevas relaciones triádicas posibles. La semiosis así se puede observar como un proceso que no tiene fin ni principio, ¿sí? ¿Cómo van? ¿Hay alguien que no vaya bien y que se banque decirlo? Todo el pensamiento de Peirce está organizado en tres. Por eso, de esa noción de semiosis como relación entre tres elementos y de esa noción de signo como algo que ocupa el lugar de un segundo para un tercero, entonces es que aparecen
modalidades: la primeridad, la segundidad y la terceridad. Todo en el mundo, según él, está construido por primeros, por segundos o por terceros. Si pensamos en primero, ¿qué es lo que sucede? No hay ni un segundo ni un tercero, ¿verdad? Solo si pensamos en dos, es que le incluimos al primero una relación con un segundo. Y solo si pensamos en tres, es que aparece un tercero que se suma a un primero y a un segundo. La primeridad entonces tiene que ver con algo en sí mismo, solo. La segundidad tiene que ver con la relación entre dos cosas. Y la terceridad tiene que ver con la relación entre tres cosas, que como bien decía Peirce, nunca pueden volver a ser dos. ¿Sí? De allí que él va a definir la primeridad como, pensé, otra vez, sencillo, pero puede ser difícil para entender. Es el modo de hacer de aquello que es tal como es, de manera positiva y sin referencia a ninguna otra cosa. Es algo, ¿sí?, que es como es, sin relación con ninguna otra cosa. La segundidad, en cambio, es el modo de hacer de aquello que es, tal como es, igual que en la primeridad, pero en este caso se le agrega que es con respecto a una segunda cosa, pero con exclusión de toda tercer cosa. Y la terceridad es el modo de ser de aquello que es, tal como es, uno, al relacionar una segunda y una tercera cosa entre sí. Vamos a ver que de acá sale una de las tricotomías de signos que para nosotros va a ser muy importante, que da cuenta de cómo es la relación entre un signo y su objeto. En la primeridad estamos en un mundo de posibilidades, ¿sí?, de cualidades sensoriales. Si ustedes leen el texto, van a ver una cosa que es muy interesante, que es los problemas en los que se mete Peirce para explicar cómo vive un color. Él dice además un color que a mí me encanta el nombre, que sería lo que nosotros le diríamos un cornavino, un violeta o algo por el estilo, que es el escarlata, ¿sí? Si no me equivoco, ¿no? El escarlata tiene que ver con eso, me parece. El escarlata, por ejemplo, es el color de un, ¿cómo se llama?, de una capa de un obispo, ¿sí? Sí, es como una especie de entre el rojo y bordó, entre rojo y violeta, digamos. El color en sí, ¿sí?, la cualidad sensorial. Fíjense, él está pensando como en un primer nivel de relación. La relación de la percepción, de la apariencia, ¿sí? La relación de una primera afección
afección. ¿Qué es afección? Una primera forma en que un estímulo, en que algo del mundo toca, ¿sí? Por eso es que para Peirce la primeridad es ese terreno, es el terreno de lo que será posible, ¿sí? Y es el terreno de lo que tiene que ver con las cualidades sensoriales, pero también con eso, con lo sensible y con la imaginación, es lo que puede llegar a ser. Vamos a ver en las próximas clases que en la primeridad se constituye un signo que es el ícono. El ícono que es el que yo describía hoy, tanto cuando hablábamos de la foto de la inundación como cuando hablábamos de la foto de Peirce, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un signo que tiene semejanzas, algunas semejanzas, no todas, con su objeto. Semejanzas de la apariencia, ¿sí? Semejanzas de cómo se ve. Y por eso vamos a ver que ese signo está motivado por el objeto. No como el signo que decía Mónica que le interesa a Saussure, que no está motivado por el objeto, que no hay relación de motivación entre la palabra mesa y la mesa, ¿sí? En este caso sí, eso es la primeridad. Y fíjense que él se ocupa de pensar la primeridad como ese terreno de posibilidad, de apertura, de primera relación como física, ¿sí? La seguridad del cambio, que es, decíamos, es el modo de ser de aquello que es con respecto a una segunda cosa, implica siempre dos. Y eso para Peirce es la experiencia del esfuerzo. Es la experiencia de una relación entre dos que implica acción y reacción. ¿Sí? Es el hecho bruto, dice él. Si pensamos, por ejemplo, en que hay una vaca que camina por la tierra y después llega otra persona y ve la marca que han dejado los pasos de la vaca por la tierra, entonces estamos en esa relación de acción y reacción, de experiencia bruta, de algo que tuvo que estar ahí para dejar esa marca. Una relación existencial, una relación causal, ¿sí? Si vemos humo, sabemos que hay o hubo fuego. Si vemos la huella de la vaca, sabemos que en algún momento algún individuo, aunque no reconozcamos exactamente que es una vaca, pasó por ahí, ¿sí? Podemos pensar, no sé, vaca, oveja o qué sé yo qué, algo semejante. Este sería el segundo signo, ya no es un ícono, es un índice. Pero también es motivado por el objeto, solo que no por la apariencia del objeto, sino por una relación existencial, física. ¿Sí? Y con esto vamos a ir cerrando la clase de hoy, que tiene que ver con la terceridad, esa relación entre tres, el modo de hacer
es lo que entra aquí? El tercero. El tercero implica la presencia de una ley, la presencia de un saber, la presencia de una regla. ¿Se acuerdan que en ECO había dos grandes teorías semióticas, la teoría de los códigos y la teoría de la producción de signos? Bueno, el lugar de la terceridad es el lugar de la teoría de los códigos, es el lugar de la regla, ¿sí? Hay algo que organiza las relaciones entre las cosas, y eso es una regla o una ley constituida en la vida social, ¿sí? Por eso, el interpretante es ese tercero que lee la relación entre un primero y un segundo en relación con algún saber, en relación con alguna regla social o en relación con alguna ley. Regla y ley no son exactamente lo mismo, ¿sí? Las leyes en general están escritas, las reglas muchas veces no están escritas, pero claramente son de conocimiento y de uso por un colectivo social, ¿sí? Cuando pensamos entonces en la terceridad, ya no estamos ni en el terreno del ícono ni en el terreno del índice. Estamos en el terreno del símbolo, ¿sí? El símbolo en Peirce, porque el símbolo es un concepto también que viene siendo utilizado por muchísimos autores desde la antigüedad clásica de diversas maneras. En Peirce, el símbolo es un tipo de signo cuya relación con el objeto es inmotivada. No es ni motivada por la apariencia o por la semejanza, como en el caso del ícono, ni motivada por una relación existencial o física, como en el caso del índice. Es inmotivada, no motivada. No hay ninguna relación entre el signo y el objeto que no sea una convención social, ¿sí? Una regla o una ley, ¿está? Un tercero que permite que en la vida social se haga ese vínculo. Por eso, y esto es fundamental, cuando hay sentido, cuando hay significación, estamos en el ámbito de la vida social, nunca jamás de la vida de un individuo solo, ¿sí? Y por eso es que pensar la semiosis como esa relación entre tres elementos es que le va a servir a Verón para hablar de la semiosis social, de un fenómeno que sucede en la vida social, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguien se anima, por ejemplo, a decir, para mí esto es chino básico? ¿Le querría decir algo así? A ver. Me parece muy bien semejante nivel de sinceridad. Bueno, esto es algo que en absoluto sos la única. Suele suceder. Una de las cosas que exige una materia como esta no es de su inteligencia. Es por el contrario de intentar leer las cosas como se dicen, no de buscar otra cosa que no se está diciendo. Cuando Peirce dice que es el modo de ser de aquello que es como es, en relación con un segundo y una tercera cosa entre sí, está diciendo eso, no está diciendo una cosa estrambótica,
no está diciendo algo que tenga que ver con la cábala, por ejemplo. Ah, claro, el número 3, ahí hay un secreto. No, en absoluto. Lo que él está hablando es de relaciones lógicas, ¿sí? Es cierto que es de un nivel de abstracción, ¿por qué? Porque él necesita hablar de todas las formas de semiosis posibles, de todas las formas de producción de sentido posible, ¿sí? Entonces, efectivamente puede suceder que en muchos casos les resulte como de una gran abstracción. Bueno, ¿cuál es la solución para eso? No hay infinitas soluciones posibles. Una es poner el culo en la silla. Y es decir, bueno, ¿y si esto no quiere decir lo que yo estoy pensando? Esa, podríamos decir, es la solución de la segundidad. ¿Cuál sería la solución de la segundidad? Charlar con alguien. Acción y reacción. ¿Qué pienso yo? ¿Vos creés que eso que yo estoy diciendo es así o no es así? Pero siempre ponerlo en relación con el texto. Necesitamos que hablen. Cuanto más específico sea, mejor, porque ella me dice, y yo le entiendo, nunca entiendo esta materia. Bueno, eso es como mucho, ¿no? A medida que vamos avanzando, van a poder decir cada vez más claro qué es lo que quizás sí entienden un poco y qué es lo que no entienden nada, ¿sí? Para eso tenemos las fichas de los teóricos. Yo veo que muchos de ustedes no anotan mucho. Cuanto más anoten, mejor, aunque sea anoten lo que escuchan sin entender, ¿sí? Aunque sea sin saber qué es importante y qué no. En un caso como este, donde está el PowerPoint, saben que aunque no entiendan lo que está escrito ahí, es importante y que toda la clase está alrededor de lo que está escrito ahí, ¿sí? Luego, si tienen posibilidad, preguntan más específicamente, no entendí qué es semiosis, no entendí la diferencia entre el signo de Saussure y el signo de Peirce, no entendí el concepto de valor en Saussure, ¿sí? La ficha para nosotros es muy importante porque permite relacionar lo que escucharon en el teórico con el práctico, ¿sí? Es el lugar donde más lo van a trabajar a eso, ¿sí? Y, por supuesto, el diálogo y, por supuesto, frustrarse no tiene que ser tirar toda la mierda y irse a tomar mate. Lamentablemente, pueden decir, bueno, me tomo un rato, doy una vuelta, miro el sol, y me tomo un rato, doy una vuelta y miro el sol, me sirve para sacarme las ideas de la cabeza y quizás cuando vuelvo puedo leer distinto, desde otro lugar, ¿sí? Lo que tienen que hacer es entrar en la lógica que propone la materia. Y para eso tienen que hacer algo que decía mucho uno de los grandes titulares de las semióticas en la UBA y de los grandes semiólogos argentinos, Oscar Steinberg, hacer violencia contra nosotros mismos. Porque seguramente lo que digan los autores no es lo que pensamos de ellos en primer lugar. No es los pensamientos que ya tenemos, los saberes que ya tenemos, es otra cosa. Entonces hay que animarse a ponerse en relación con eso que nos cuesta, ¿sí?